Muy buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Good afternoon. Thank you for being with us again. Mi nombre es José León. Soy el director médico para el National Center for Health and Public Housing, NCHPH, por sus siglas en inglés. And for those who would like to participate in this session in English, there is an option. If you go to your bottom of your screen, there is an option where you can access the room in English, and there will be an interpreter. This session will be hosted in Spanish. Esta sesión va a ser en español. Este día, muchísimas gracias, muy buenos días. Si ustedes se encuentran en la costa oeste, muy buenas tardes si ustedes se encuentran en la costa este. Gracias de nuevo por estar con nosotros y participar en este taller de aprendizaje, nuestra sesión número 3, implementación en la detección de personas con discapacidades y necesidades funcionales durante desastres. Este día vamos a platicar a identificar herramientas y recursos para la planificación de emergencias para poder ayudar a personas con discapacidades durante cualquier tipo de emergencia. Un par de anuncios. Este día también vamos a utilizar Mentimeter. Si usted quiere participar, hay dos pasos. Primero va a tener que abrir una nueva ventana o abrir un nuevo tab en su computadora y vaya a www.menti.com o como se dice en otras partes en el español, www.menti.com y escanee el código que se encuentra en esta diapositiva e ingrese el código 9434022. Estaremos cambiando de ventanas. Tenemos 2 o 3 preguntas para que podamos relacionarnos y conocernos mejor. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, y siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento. Va a ser un placer poder interactuar con todos ustedes a la misma vez. Si ustedes tienen algo que comentar o algo que compartir con los demás, también va a ser un placer escucharlos. Realmente esta es una sesión interactiva en la cual a nosotros también nos gusta escuchar de los centros de salud. Ustedes son los que están en las comunidades, ustedes son los que realmente tienen la palabra y el poder de cambiar las cosas de nuestros pacientes, todo lo que es la atención primaria y todos los servicios que ustedes dan de tipo preventivo. Y durante las emergencias, uno de los requerimientos de los programas, según HRSA, es estar seguro que hay una continuidad en las operaciones del centro de salud durante una emergencia. Y pues el énfasis es cómo podemos ayudar a nuestros pacientes con discapacidades durante estas emergencias. Hemos oído de parte del doctor Novoa Ríos una introducción acerca de los distintos tipos de discapacidades. Muchas veces solamente le prestamos atención a las discapacidades físicas. Sin embargo, el doctor Novoa Ríos también nos dijo acerca de discapacidades de tipo cognitivo, inclusive dentro de los Estados Unidos, aquellos que no pueden comunicarse bien en inglés, aunque esta no es una discapacidad de por sí, podemos decir de que es una desventaja para ellos. Entonces, todas estas personas deben de ser tomadas en cuenta a la hora de una emergencia. En estos momentos estamos en la plataforma Zoom. Todos ustedes son familiares
y conocen muy bien Zoom. El COVID-19 nos ha dado la oportunidad de hacernos más techy, o más tecnológicos durante la emergencia, y pues todos los entrenamientos se han hecho casi de manera virtual. En este momento todos están, sus micrófonos han sido apagados. Si usted quiere encender su cámara y esa es una posibilidad también, por favor, es importante participar ya sea en el chat o puede utilizar el icon que está en la parte baja de su computadora, o en algunos casos, dependiendo de cómo está el setting de la computadora, podría estar también en la parte superior. Y siéntase libre de hacernos una pregunta. El doctor Novoa Ríos también nos acompaña este día. Así que si yo no puedo contestar una de sus preguntas, pues tal vez el doctor Novoa lo puede contestar, y si tampoco podemos, le vamos a hacer todo lo posible por encontrarle una respuesta con nuestros subject matter experts que han estado colaborando también con todos nosotros. Si en este momento, como ustedes se dieron cuenta, la sesión está siendo grabada. Si usted por algún motivo tiene un compañero o tiene alguien de su staff que necesita ver esta grabación, toda la información será compartida por correo electrónico y también será subida o puesta en nuestro website www.nchp.org, donde ustedes pueden accesar los videos y pueden accesar los recursos y la grabación de esta sesión. Una vez más, somos el Centro Nacional de Salud en Viviendas Públicas, NCHPH por sus siglas en inglés. Recibimos fondos federales de HRSA para dar entrenamiento y asistencia técnica a los centros de salud, con énfasis en aquellos centros de salud que están localizados cerca de las viviendas públicas. Hacemos todo tipo de actividades, como este seminario al cual ustedes están atendiendo. Hacemos publicaciones, hay monografías, hojas de información, existen toolkits, mapas interactivos, boletines, y también estamos en Facebook, hacemos Facebook Live, hacemos webinars y todo lo que lleva tecnología y también publicaciones para podernos comunicar con ustedes basados en sus necesidades. Un pequeño recordatorio en lo que se refiere a lo que son los centros de salud que se encuentran cercanos o inmediatamente cercanos a las viviendas públicas. Como todos ustedes saben, existen aproximadamente 1,375 centros de salud en los Estados Unidos, los cuales en el año 2020 le dieron servicio a 28.5 millones de pacientes. De estos 1,375, 435 de ellos dijeron estar localizados cerca o inmediatamente cerca a viviendas públicas, y en el mismo año sirvieron a 5.1 millones de pacientes. Y de estos 435, 107 reciben fondos federales para darle atención primaria y preventiva a los pacientes de viviendas públicas, y ellos sirvieron aproximadamente a 866,851 pacientes en el año 2020. El mapa que ustedes ven a su lado derecho es un mapa interactivo que ustedes pueden también encontrar en nuestro sitio de internet, donde pueden localizar los centros de salud o su centro de salud
y las viviendas públicas que se podrían encontrar alrededor de ellas. Existen varios mapas interactivos que también ustedes pueden accesar a través de nuestro sitio de internet. Hemos estado hablando acerca de los datos demográficos de las personas que viven en viviendas públicas. Hemos hecho especial énfasis en 2 o 3 situaciones o datos que son importantes para la discusión que estamos teniendo. Una de ellas es que el 35% de aquellos que viven en viviendas públicas tienen 65 años o más. Que el 38% de los hogares reportan tener una persona o más con algún tipo de discapacidad. Y es importante el dato de los niños. HUD refiere que son 37% de la población que tienen 18 años o menos. Esto también es sumamente importante porque nosotros cuando pensamos en discapacidades tendemos a pensar en pacientes de la tercera edad, pacientes los cuales son sobre la edad de 60 años y también recordémonos que dentro de nuestra población infantil existen personas con discapacidades, las cuales los hace todavía más vulnerables, no solamente es por su edad, sino que también por su discapacidad. Entonces, esto es bien, pero bien importante y por lo cual estamos haciendo énfasis en lo que es hacer un inventario de todos nuestros pacientes, un assessment de nuestros pacientes para ver realmente cuáles son aquellos con discapacidades. HRSA y los centros de salud trabajan mucho en lo que son los determinantes sociales de salud y este es uno que es bien importante en lo cual muchas veces no reparamos o no ponemos mucha atención y es nuestros pacientes con discapacidades dentro de la comunidad a la cual servimos. Otro dato que también es importante es que el 25%, es decir, 1 de cada 4 que vive en viviendas públicas es de origen hispano, que por ende habla español y por ende podría tener algún tipo de problema de comunicar sus necesidades durante una emergencia. También muy importante de tenerlo en cuenta. Este día vamos a hablar acerca de recursos disponibles para identificar personas con discapacidades. Vamos a discutir registros estatales. Existen muchos registros estatales si nosotros vamos a hacer un análisis de nuestra población y muchas veces no contamos con las herramientas más allá de nuestro sistema de datos electrónicos, nuestro EHR, pero queremos ir más allá de lo que el EHR nos puede proveer. También existen registros estatales para identificar personas con discapacidades. Y también vamos a revisar algunas evaluaciones de los centros de salud para identificar a nuestros pacientes con algún tipo de discapacidad. Datos pero bien importantes por los cuales nosotros creemos es primordial que los centros de salud trabajen en este tema. Si ustedes ven en esta diapositiva, en la parte superior derecha, existe o hay la foto o la imagen de una silla que ha sido modificada para sacar personas con discapacidades de algún tipo de lugar, como por ejemplo cuando hay un terremoto o un incendio. Esta silla en particular se encuentra en el Museo del 9/11, la cual sirvió para desalojar
a una persona cuadripléjica o cuadraplégica de una de las torres gemelas que él se encontraba en uno de los pisos superiores donde el avión impactó la torre. Debido a que ellos habían trabajado en una emergencia y habían hecho todos sus ejercicios, ellos idearon o vinieron con esta silla, la cual tiene ciertas propiedades bien interesantes, como por ejemplo, si ustedes ven en la parte de abajo de la silla, pareciera que fuera la superficie de unos esquís para la nieve. Y eso ayudaba o eso ayuda para cuando uno desaloja a una persona por las gradas, para que esta silla deslice sobre las gradas, ¿verdad? Con la ayuda de la persona que les va ayudando. Esta persona, si mal no recuerdo, se encontraba en el piso 59 de una de las torres gemelas. Cuando hubo el impacto y tuvo que desalojarse, sus compañeros que ya sabían y habían hecho el ejercicio, pusieron a esta persona cuadraplégica en esta silla y se lo trajeron 59 pisos hacia abajo, tomando turnos hasta llegar a lo que es el lobby de la Torre Gemela. Cuando ellos llegaron al lobby de la Torre Gemela, uno de los bomberos les dijo, déjenmelo acá y ustedes salgan. Pero ellos, habiendo hecho todo el esfuerzo, no dejaron a su compañero atrás, lo llevaron, lo subieron por una ventana entre vidrios, entre fragmentos que eran, que podrían causar algún tipo de lesión en las personas, lo sacaron por una ventana. Justo cuando ellos salieron por la ventana, la torre colapsó. Nunca dejaron a su compañero atrás. Esto es un ejemplo bien importante porque si nosotros hacemos de nuevo la evaluación, nos vamos a dar cuenta de cómo podemos ayudar a nuestras personas con discapacidades. Y esta es una historia tomada de un research, de un estudio, de un ensayo de investigación de cómo ayudar a personas con discapacidades, el cual es una historia no solamente con un final feliz y muy interesante, sino que a la vez muy útil para recordarnos la importancia de hacer ejercicios y drills y todo lo que conlleve para ayudar a nuestras personas con discapacidades. En Japón también en el año del 2011 hubo un terremoto y después un tsunami, y el estudio demostró que la tasa de mortalidad de las personas que tenían una discapacidad era de 2 a 4 veces mayor que la población en general. Y hay un estudio también de la Casa Blanca, el cual indica que el 71% de las personas que murieron en el estado de Luisiana durante Katrina tenían más de 60 años, y algunos de ellos, aproximadamente el 25%, tenían algún tipo de discapacidad. La conclusión y el take home era que las personas con discapacidades, especialmente los que viven en la pobreza extrema, se quedaron atrás de manera desproporcionada durante Katrina. Esa es la población con la cual se trabaja en los centros de salud, los agentes low income, que tienen alguna dificultad, alguna de discapacidad, 38% como lo mencionamos. Y es por eso interesante en la discusión de este tema. Alguien podría decirme, doctor León, nosotros no hacemos evacuaciones. Esa no es parte de la función de nuestra organización. Nuestra función es mantener la continuidad de los servicios durante la emergencia y estar seguro de que nuestros pacientes reciban esa atención. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Sin embargo, algunas veces podría existir que la emergencia se dé cuando ustedes tengan un paciente dentro del centro de salud. Y también se debe uno tomar en cuenta y ver todas las posibilidades que existen cuando uno trabaja con esta población. Vamos a hacer un pequeño
uh, una pequeña pausa y vamos a hacer una pregunta en el Mentimeter. Le voy a pasar la palabra a Fide, pero la pregunta es, ¿su organización incluye a personas con discapacidades para crear o revisar su plan de preparación de emergencias? ¿Sí o no? Fide. Ok. Bueno, si tuvieron la oportunidad de ir a menti.com, pueden proporcionar su respuesta ahí. Entonces les daremos unos cuantos segundos para que den su respuesta. Si su organización incluye a personas con discapacidades para crear o revisar su plan de preparación para emergencias. No, ok. Gracias, Fide. Bueno, y por eso, de eso se trata la conversación de este día. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos llevar a cabo esa tarea de incluir a nuestras personas con discapacidades? Existen distintas organizaciones. Nos oímos la semana pasada de Marcy sobre su organización, cómo trabaja con las comunidades, no solamente dentro de los Estados Unidos, sino que internacionalmente. Marcy incluso eh, fue lo suficientemente amable para compartir de que ella de por sí tiene una discapacidad. Y es bien bonito escuchar que estas personas participan de manera activa en planes para personas con discapacidades. ¿Por qué es importante? Pues veámoslo en este video. 8 de cada 10 personas con discapacidad enfrentamos dificultades para estar a salvo durante emergencias y desastres. Vivimos, trabajamos y nos divertimos en lugares llenos de obstáculos que amenazan nuestra seguridad. Y no siempre tenemos compañía. Pero eso puede cambiar. Pregúntanos cómo queremos ser apoyadas. No grites ni uses movimientos bruscos cuando nos guíes a zonas seguras. Y nunca nos separes de nuestros bastones, sillas de ruedas, perros guía y otros dispositivos de apoyo. Tenemos derecho a estar a salvo en toda circunstancia y lugar. Siempre a salvo. Ocho de cada 10 personas con discapacidad enfrentamos... Este video nos enseña que existen también otras organizaciones. Vimos que USAID y UNICEF trabajan de manera conjunta para dar atención o recursos didácticos como un video a otras organizaciones para que puedan ayudar a nuestras personas con discapacidades en la comunidad. Ahora, el video, así como la presentación anterior de Marcy, dijo algo o dicen algo bien importante, que estas personas deben de ser tomadas en cuenta cuando vamos a hacer nuestro plan de emergencia o si lo vamos a modificar. Recordemos los datos sociodemográficos que hablamos hace un poco tiempo que afectan a las personas que viven en salud, en viviendas públicas, así como los datos del tsunami en Japón o de Katrina en Luisiana. Y es que existen tres cosas o tres factores bien importantes. Las personas con discapacidades tienen una salud general más pobre. Esto significa que no solamente son personas que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva o funcional o motora. Recordemos que estas personas, si son afectadas por su movilidad, podrían tener otro tipo de enfermedades como hipertensión, diabetes o cualquier enfermedad crónica. Pueden ser afectadas por algún tipo de cáncer,
pueden ser afectadas por alguna enfermedad del hígado, pueden ser afectadas por alguna enfermedad renal. Y ellos, debido a que no se ejercitan o no se mueven de la manera como nosotros consideramos normal, que muchas veces no le prestamos atención, ellos son más susceptibles a tener una salud general más pobre. Generalmente, estas personas tienen menos acceso a una atención médica adecuada. Esta sesión o este seminario o este Learning Collaborative está basado en hacer un screening también de los determinantes sociales de salud que afectan a nuestras personas. Y si nuestras personas son low income, no están trabajando, pues probablemente no tengan seguro o tengan un seguro que no los cubre mucho. No cubre mucho sus atenciones de salud, y eso los va a llevar a ser personas que no llegan cotidianamente a nuestros centros de salud y por lo tanto no tienen una atención médica adecuada. También para tomar en cuenta a la hora de hacer una evaluación de nuestros pacientes. Y también es importante de que estas personas pueden tener también otras, no solamente otras enfermedades, sino que pueden fumar o pueden tener algún otro problema de uso inadecuado de sustancias que los hace más susceptibles a otras enfermedades. Siempre es importante hacer la evaluación de nuestras personas, no solamente enfoquémonos en lo que es su discapacidad, sino que también en su salud en general. Vamos a ver más adelante también que hay que hacerles una evaluación mental. ¿Cómo están estas personas? ¿Qué sucede? Tenemos que ver a nuestros pacientes como un todo y tenemos que ver si ellos tienen ansiedad, si tienen depresión o si tienen otro tipo de condiciones mentales o psiquiátricas que afecten su capacidad de responder durante una emergencia. Estábamos hablando sobre determinantes sociales y disparidades de salud. De nuevo, por muchas razones, como ser por estar abajo de los niveles de pobreza extrema, porque las personas de alguna manera no pueden accesar a los centros, por esa razón no pueden accesar a los centros de salud. También tienen dificultad para movilizarse, dificultades de transporte, la cual se va a ver mayormente agravado durante una emergencia. Las tasas de pobreza en personas con discapacidades es mayor y existe una falta de conocimiento algunas veces entre los profesionales de salud sobre las diferencias específicas entre las personas con discapacidades. Es lo que estábamos hablando en nuestra diapositiva anterior, en la cual no solamente si vamos a hacer una evaluación de cómo vamos a ayudar a nuestras personas con discapacidades en la comunidad, no solamente vamos a evaluar su discapacidad o su capacidad de moverse durante una emergencia, sino que también hacer un análisis de su estado de salud, tanto físico como mental. Importantísimo a la hora de crear cualquier programa para prevenir cualquier tipo de complicación en esta población durante las emergencias. ¿Por qué? Porque es importante también tomar en cuenta a nuestra población y poner un énfasis en ellos. Primero, quizás la parte más importante es que muchas veces son excluidos en nuestras evaluaciones. En nuestra primera pregunta de Mentimeter era si se incluían personas con discapacidades. La respuesta fue negativa. Existe cierta tendencia a creer que a lo mejor no es nuestra responsabilidad en el centro de salud de ayudar a las personas con discapacidades durante emergencias.
con conversaciones con algunos centros de salud, cuando nosotros hablamos con ellos, pues el énfasis es qué hacemos nosotros durante un terremoto, durante un huracán, para ayudar a nuestra población en general, ya sea con discapacidades o sin discapacidades. Y tenemos que continuar nuestros servicios. Tenemos que tener seguro que nuestros pacientes reciban sus medicamentos, que nuestros pacientes se comuniquen con nosotros, que tengamos la energía eléctrica para proveer esos servicios, que tengamos acceso a esta energía para mantener nuestras vacunas, nuestros medicamentos como la insulina, que necesitan estar a cierta temperatura o de lo contrario se arruinan. Y muchas veces nos olvidamos de atender a esta población con discapacidades. Algunas veces la información también para ellos es inaccesible. Vamos a ver una de las evaluaciones que tenemos ahí, que nosotros podremos tener un cuestionario para evaluar si una persona tiene algún tipo de discapacidad o no, pero posiblemente o probablemente la persona, su discapacidad es visual. Entonces esta persona no va a poder accesar esa información que nosotros tenemos. Todos esos son factores que debemos de tomar en cuenta, porque vamos a hacer una evaluación de todo tipo de discapacidades, no solamente las discapacidades físicas, porque cuando nosotros cuando nosotros hablamos de personas con discapacidades, tendemos a pensar en una persona que se encuentra en una silla de ruedas, o una persona que anda un bastón, o una persona que se mueve con un perro guía, pero como hablamos anteriormente, existen otro tipo de discapacidades, lenguaje, hay ciertas enfermedades como disfasias, las cuales las personas no pueden entender la información. Entonces tenemos que estar seguros que esta información es accesible a todo tipo de paciente con alguna discapacidad. También existe la interrupción de los servicios de salud. Si no hay energía, si la carretera fue dañada, si el centro de salud en particular fue dañado, no va a haber continuidad en los servicios. Y esa interrupción, aunque afecta a todos nuestros pacientes, va a ser todavía más peligrosa o la interrupción va a ser más dañina en nuestras personas con discapacidades. El margen de salud es más estrecho, significa que al tener discapacidades, estas personas podrían tener también una o más condiciones crónicas, las cuales podrían complicarse de una manera más rápida cuando lo comparamos con nuestra población en general. Hablemos de diabetes, por ejemplo. La otra prioridad de HRSA. Una persona con diabetes y una discapacidad es más susceptible a tener un manejo inadecuado de su diabetes y por lo tanto esta persona puede presentar algún tipo de complicación, ya sea aguda o crónica, durante una emergencia. Esta persona podría entrar en un coma diabético, esta persona podría tener una hipoglicemia, esta persona podría tener una cortadura y desarrollar un pie diabético, una infección debido a cualquier tipo de problema. Entonces, de problema de salud. Entonces, su margen de salud es todavía más estrecho y mucho más difícil de manejar. Y existen ciertas barreras físicas. Estuvimos hablando de cómo se movilizan, si esta persona necesita ayuda para llegar al centro de salud y la persona que le ayuda no está disponible, pues esta persona no va a llegar a nuestro centro de salud. Entonces, es importantísimo evaluar todos estos riesgos y también trabajar con nuestras organizaciones en la comunidad. Estábamos hablando, por ejemplo,
de las colaboraciones que existen entre los centros de salud y otras organizaciones comunitarias para nuestra población, que son aquellos que viven en viviendas públicas, serían las agencias de viviendas públicas o las que nosotros conocemos como Public Housing Agencies, en las cuales tenemos que también tener una coordinación para poder brindar estos servicios. Si las barreras físicas existen, pero nosotros podemos de alguna manera llegar a donde nuestros pacientes viven, pues entonces podemos ir a brindar atención a nuestros pacientes, a los edificios o a los lugares de viviendas públicas. Importantísimo trabajar con nuestros compañeros de otras organizaciones comunitarias para estar seguros de que nuestras personas con discapacidades están recibiendo la atención primaria y la atención preventiva durante una emergencia. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Hemos estado hablando acerca de cuáles son los riesgos, de por qué lo debemos hacer, de cómo debemos de trabajar. Y existen cuatro puntos que son importantes de tomar en cuenta cuando vamos a hacer la evaluación de nuestras personas con discapacidad. Primero, tenemos que identificar a las personas de riesgo o en riesgo. De nuevo, a través de nuestro EHR, a través de nuestros formularios que podemos tener en nuestra clínica, podemos trabajar con instituciones en la comunidad e identificar a estas personas de riesgo. Quiero ser claro de nuevo, y para mí esto es muy importante de que vayamos un poquito más allá de lo que es la discapacidad física, que existen otro tipo de discapacidades, también cognitivas, también personas que tienen problemas para escuchar, problemas para ver, problemas de tipo de comunicación o ya sea por algún problema emocional o mental. Todas esas evaluaciones son importantes e incluir a todos. Recordémonos de que todas estas organizaciones que trabajan con personas con discapacidad tienen el lema, ¿no?, de que nadie es dejado atrás, ¿verdad? Incluyámonos a todos o tratemos de incluirlos a todos. Tenemos que garantizarles el acceso a los servicios esenciales, ya sea para ver cómo estas personas pueden llegar a la clínica, ya sea proveyéndoles transporte o nosotros siguiendo a la comunidad. Todos los centros de salud proveen este tipo de servicios, pero es importantísimo tratar de mantenerlos durante cualquier tipo de emergencia. Vincularlos a un apoyo social adecuado. Existen otras organizaciones, hay una agencia federal. Si ustedes no la conocen o si la conocen, les invito a visitar su website. Es la Administration for Community Living, ACL. Si ustedes van a acl.gov, van a encontrar muchos recursos para cómo ayudar a personas de la tercera edad o personas con algún tipo de discapacidad. Y también el establecimiento de sistemas de atención de seguimiento. Esto significa ayudemos a nuestras personas, pero también démosle continuidad al servicio, sigamos viendo qué necesitan. Ya le dimos su medicina, le dimos su insulina, vimos que está bien, le dimos su antihipertensivo, le dimos, si esta persona durante la emergencia desarrolla algún tipo de ansiedad, le dimos el acceso a un especialista en comportamiento, ya sea por un psicólogo, por un trabajador social, por un psiquiatra, y seguir viendo que esta persona esté recibiendo la atención adecuada durante la emergencia y después de la emergencia. En lo que se refiere a recursos, existen varios recursos que quisiera
que quisiera mencionar. Estos son, de nuevo, las diapositivas serán compartidas con todos ustedes, pero existen organizaciones gubernamentales dando información específica, como el primer recurso que tenemos acá, y un programa que también que es de HHS que se llama Empower, en el cual también da mucha información y muchos recursos para personas con discapacidades y cómo ayudar a estas personas. De nuevo, una pequeña pausa y vamos a hacer nuestra segunda pregunta. ¿Qué herramientas se utiliza su centro de salud para identificar a las personas con discapacidades en su comunidad? ¿Algún tipo de cuestionario? ¿Su EHR? ¿Otro? Y si es otro, y si nos puede dar cuál otros recursos utilizan, pues también se pueden utilizar el chat para hacernos saber cómo tratan ustedes de identificar a sus pacientes con discapacidades. ¿Fide? Sí, por ahorita tenemos una respuesta de cuestionario o encuesta al paciente. Ok. Perfecto, muchas gracias, Fide. De nada. Tenemos otra respuesta que utilizan el EHR y otra respuesta para cuestionario. Gracias. Muchas gracias por compartir sus respuestas y cómo ustedes hacen para comunicarse con nuestros pacientes. Anteriormente, hablé un poquito acerca de la administración para vida comunitaria, Administration for Community Living. Ellos tienen ciertas páginas informativas, si esa es la traducción adecuada, donde ustedes le pueden darle a una persona con una discapacidad, le pueden dar esto que ellos lo llenen y agregarlo a sus files, a sus medical records, en el cual yo tengo una discapacidad, el nombre, cuál es el tipo de discapacidad, cómo me podrían ayudar. Y lo importante también es el reverso de esta página, en el cual esta persona no solamente se identifica como una persona con discapacidad, sino que también les va a proveer la información médica importante para poderle ayudar en el momento de una emergencia. Donde puede poner sus condiciones médicas, quién es la clínica o la unidad de salud o el centro de salud que les ayuda, la dosis de sus medicinas, si tiene algún tipo de alergia y algún tipo de aparato que utilice. Cuando decimos aparato, mencionamos que un paciente puede andar, por ejemplo, con una bomba de insulina, ¿verdad? O puede el paciente tiene un problema de arritmia cardíaca y puede tener un marcapaso, ¿verdad? Todos estos son datos que son importantísimos tenerlos. No solo, veámoslo globalmente, no solamente nos enfoquemos en la discapacidad, enfoquémonos también que este paciente no solamente tiene una discapacidad, sino que puede tener cualquier otro tipo de enfermedad crónica. Existen otras organizaciones los cuales ayudan a identificar personas con discapacidades. Y existe un registro en el cual se le hacen 6 preguntas a las personas. Uno ¿es usted sordo o tiene dificultades para oír? ¿Es usted ciego o tiene dificultades para ver, incluso cuando usa anteojos? Debido a una condición física, mental o emocional,
¿Tiene serias dificultades para concentrarse, recordar o tomar decisiones? ¿Tiene serias dificultades para caminar o subir escaleras? ¿Tiene dificultades para vestirse o bañarse? Y debido a una condición física, mental o emocional, ¿tiene dificultades para ser mandado solo, como visitar el consultorio de un médico o ir de compras? Todos estos datos son importantes para identificar el tipo de discapacidad que una persona puede tener. La pregunta con respecto a si tiene problemas para atender o para concentrarse o atender instrucciones es muy importante. Estamos evaluando la parte, no solamente la parte emocional, sino que la parte de cualquier problema mental o fisiológico en el cerebro que esta persona pueda tener, y que es importante también cuando evaluamos a nuestras personas con discapacidades. Y que de nuevo los slides o las diapositivas van a ser compartidas con ustedes y ustedes tendrán acceso a todos estos materiales. Existen registros estatales. Existe el SMART 911. Ellos dan información. Una persona con discapacidad puede venir a la página, o alguien, si esta persona no puede accesarlo, puede venir a esta página de internet y hacer su profile, su identificación de cómo se le puede ayudar. Importante cuando nosotros buscamos otros pacientes dentro de la comunidad que a lo mejor no son nuestros pacientes. En lo que es los 19 Program Requirements, the HRSA 19 Program Requirements, estábamos hablando de continuidad de operaciones durante emergencias. Y alguien podría decirnos, mire, doctor León, los requirements no dicen nada acerca de discapacidades. Hay una nota que es bien importante que creo que lo incluye todo dentro de los nuevos manuales cuando uno va a tener una visita de HRSA, el cual dice, y esto es textual tomado directamente del manual, dice: el centro de salud puede optar por incluir un enfoque adicional en un subconjunto específico desatendido de la población del área de servicio. Por ejemplo, niños, personas que viven con VIH-Sida, personas mayores, como parte de su evaluación general de la necesidad en su área de servicio. Yo le agregaría todavía a la oración o al párrafo y a personas con discapacidades, ¿verdad? Son un subconjunto de la población que nosotros servimos y que el centro de salud puede optar por incluir un enfoque solamente para ellos, de cómo se les puede ayudar. Esto nada más es un pequeño recordatorio. Esto fue ampliamente diseminado y hablado por Marcy durante su presentación hace una semana. Y ¿qué pueden hacer los centros de salud? ¿Cómo podemos ayudarle entonces a nuestros pacientes con discapacidades? Primero debe de haber una aceptación de parte de las personas que toman las decisiones en el centro de salud, y si ustedes quieren incluirlo y quieren convertirse, por ejemplo, en la persona que va a tomar el liderazgo, hacerles saber de la necesidad y cuáles son los requerimientos, los recursos, las instrucciones. Tenemos que agarrar el modelo social y la cultura de inclusión. Hablamos de que nadie mejor que una persona con discapacidad va a poder ayudar a crear un protocolo de emergencia, de ayuda de emergencia para personas con discapacidades si la persona tiene una discapacidad. Nadie mejor que ellos para poderles brindar toda la información, todo el feedback, el preámbulo que existe dentro de ellos. Yo podría tratar de
de decir, ok, incluyamos este tipo de personas, pero yo no tengo una discapacidad, yo no sé qué se siente estar, ya sea tener una silla de rueda o usar un bastón y que haya un terremoto y no poderme movilizarme a la misma velocidad que se movilicen los demás o que tenga que ir al centro de salud y no poder moverme. Ellos, mejor que nadie, pueden explicarnos cómo, cuándo y dónde ellos accesan esos servicios y qué realmente sienten. Entonces es importantísimo incluirlos en el desarrollo de cualquier protocolo de un plan de emergencia. Deben de tener un acceso físico, se deben de incluir opciones de comunicación, cómo vamos a hablar con ellos, accesibilidad de equipo, estuvimos hablando de qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Parte de lo que se refiere a servicios primarios es hasta dónde podemos llegar con nuestros servicios, es decir, hasta dónde esto es atención primaria y hasta dónde esto requiere que nuestro paciente sea referido a otra organización porque nosotros no tenemos los recursos o no contamos con la capacidad para atenderlo. Importantísimo también saber cuáles son nuestras limitaciones y qué vamos a hacer cuando hay factores de emergencia que requieren que alguien sea llevado a un hospital, por ejemplo. Incluir, por ejemplo, empleados con discapacidades que también nos pueden ayudar en lo que es la cultura de inclusión y modelo social y que pueden dar una buena información a todos nosotros. Tiene que ser, hay que adiestrar a nuestro personal, tiene que ser dirigida a la persona, es decir, si estamos hablando de personas con discapacidades, incluyámoslos a ellos, que ellos sean parte del equipo, que ellos sean parte del programa, que ellos sepan lo que estamos haciendo. Tenemos que trabajar con otras organizaciones y aumentar lo que es la vida comunitaria de nuestros pacientes. Y también tenemos que hacer nuestro plan y también ejercicios y simulacros. Hablamos al inicio sobre la persona que fue sacada de una de las Torres Gemelas, en las cuales sus propios compañeros hacían ejercicios de simulacros y fue un éxito a la hora de que ellos realmente estuvieran en una emergencia y pudieron sacar con vida a esta persona. Es importantísimo trabajar en todo lo que son los ejercicios, no solamente del centro de salud, también todos aquellos que sean estatales, trabajar con las organizaciones como los departamentos de salud, ya sea del estado o de la comunidad, y teniendo en cuenta siempre, ¿verdad? Si no vamos a tomar el liderazgo de ayudar a nuestras personas con discapacidades, de incluir personas con discapacidades. En lo que se refiere también a qué pueden hacer los centros de salud cuando ustedes se comuniquen con sus pacientes, y esto no vamos a esperar a que suceda una emergencia, sino que tenemos que hablar sobre las personas, con las personas acerca de proveerles toda la información que ellos necesitan antes de una emergencia. Existen emergencias que nos dan tiempo de poder platicar con ellos. Podemos hablar de un huracán, no tenemos al servicio meteorológico dándonos información de dónde se localiza, la velocidad del viento, si está aumentando, disminuyendo, y nos da esa capacidad de poder hablar con ellos. Pero hay otras emergencias que suceden de la noche a la mañana, ya sea un tornado, un terremoto, y tenemos que hablar con nuestros pacientes, tomarnos cierto tiempo cuando estamos haciendo el screening de nuestro paciente y decirles y preguntarles que si ellos tienen un plan de emergencia. Tenemos que saber escuchar y responder a las preguntas que ellos hacen. Si nosotros no tenemos una respuesta, porque muchas veces, como mencioné anteriormente, podría ser mental o psicológico, o podría ser un problema de tipo depresivo, estar seguro de que esta persona va a necesitar una referencia, que esta persona necesita hablar con alguien que le pueda brindar la ayuda que ellos necesitan. Tenemos que comunicarnos de una manera clara y directa.
Y si el paciente no nos puede repetir, si el paciente no nos entiende, tratemos de encontrar de cómo, la forma de cómo el paciente entienda todo lo que es la fase de preemergencia y cómo le podemos ayudar. Y difícil, yo sé que ustedes tienen muchos pacientes que muchas veces lo que no tienen es tiempo, pero para este tipo de pacientes creo que es extremadamente necesario tomarse el tiempo necesario para satisfacer las necesidades de atención médica de nuestros pacientes con discapacidades. Eso es todo por hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta, el doctor Abdín Novoa Ríos, si está disponible. Doctor, ¿quisiera usted dirigir el Q&A o...? Sí, estoy disponible. Ok. Gracias, doctor León. Para los que están escuchando el webinar, quería abrirlo para preguntas sobre el taller. Si usted tiene alguna pregunta, la puede hacer verbalmente. La línea puede ser encendida, su micrófono encendido, y ustedes nos pueden hacer la pregunta, o también puede utilizar el chat si tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta en el chat, Fide? Y mientras tanto, doctor León, yo tengo una pregunta. En términos de los centros de salud comunitarios, ¿es la responsabilidad de tales agencias registrar pacientes con discapacidad o no? O sea, ¿cuál es el proceso de registrar? ¿Es algo necesario? ¿Es algo que el gobierno federal, por ejemplo, lo necesita? ¿O es algo que básicamente depende de el centro en sí, de alta registración? Buena pregunta, doctor Novoa. Según los protocolos de HRSA, en una de las diapositivas dice de que nosotros podemos incluir un subconjunto, ¿verdad? Es decir, no, para responder su pregunta, la respuesta es no, ¿verdad? Los centros de salud no están en la obligación de hacerlo. Así que no es requisito. No hay requisito. Sin embargo, es un subconjunto de nuestros pacientes, ¿verdad? Y estamos en la obligación de alguna manera de también incluirlos en cualquier plan de emergencia que nosotros tengamos. Pero no es requisito, ¿verdad? Hacer un registro. Y es importante también trabajar, como mencioné, con las autoridades de viviendas públicas, ¿verdad? Porque ellos también pueden tener información que nos pueden brindar acerca de estos pacientes, pero no es un requisito. Bueno saber. ¿Otras preguntas? Saben que pueden usar el chat. ¿No hay más preguntas, Fide, en el chat? No, no por el momento. Ok, estamos casi a la hora de terminar esta sesión. Solamente recordarles que vamos a tener una sesión más el 26 de abril. Dentro de una semana, el doctor Novoa Ríos nos hablará sobre otros temas importantísimos con lo que se refiere a emergencias y personas con discapacidades. Hay una evaluación al terminar esta sesión. Si ustedes la pueden completar, sus respuestas son importantísimas para nosotros para saber cómo estamos proveyendo el entrenamiento, y les agradeceríamos que se tomen un poquito de su tiempo para completarla. Y estos son nuestros contactos. Si ustedes tienen algún tipo de pregunta, aquí está mi correo electrónico, el correo de FIDE. Si usted tiene también una pregunta para el doctor Novoa, nosotros con mucho gusto se la haremos llegar. Y muchas gracias por su asistencia a esta sesión. Que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias.